mantuvieron legisladores de Pachacutic con el gobierno el pasado 20 de octubre, la CONAIE en un consejo ampliado 3 días después calificó de inconsulta a esa reunión en la que estuvieron algunos dirigentes del comité ejecutivo y también legisladores. Pero no solo eso, sino que se resolvió someterlos al proceso de aplicación de justicia indígena por andar haciendo lo que les da la gana. Edgar Quesada, asambleísta de Pachacutic por Sucumbíos, nos acompaña esta mañana. Buenos días, Edgar, y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, un saludo cordial y fraterno, lo propio en mi provincia de Sucumbíos, al pueblo ecuatoriano, y estamos para absolver todas las preguntas e inquietudes, Lenin. Bueno, empiece comentándonos qué es lo que está pasando dentro del movimiento indígena, que la CONAIE lleva por un lado y el bloque legislativo no necesariamente le sigue el paso. Es la dinámica, Lenin, dentro de Pachacutic. Respetamos el tema de los compañeros de la CONAIE, es pues parte del movimiento como tal, un diálogo con el gobierno que mantuvimos con nuestra dirigencia nacional. No existe un pacto de por medio, como hemos aclarado a los compañeros y compañeras de las bases. Lo que existe es un diálogo en donde el presidente pues así ha establecido para conversar en relación de la ley de oportunidades, la cual no pasó en el momento que el gobierno lo puso en la Asamblea Nacional. Y es bueno ver qué pasó en este diálogo, Lenin. El gobierno reconoció algunos errores que había cometido, entre ellos dentro de esta ley afectaba a los trabajadores, a la clase obrera, y eso es bueno, porque el gobierno reconoce que eso nunca debió estar en la ley de oportunidades. De la misma manera, pues eso permitió que el gobierno hoy en día envíe en diferentes etapas este proyecto de ley de oportunidades. Entonces lo que ha faltado siempre ha sido un poco de diálogo con la finalidad de darle respuesta al pueblo ecuatoriano. Ahora, porque el pueblo ecuatoriano, por encima de cualquier discrepancia, lo que necesita es empleo, lo que necesita es oportunidades y lo que necesita es que se atienda sus necesidades. Sin duda. Leonidas Giza hace pocos días en una reunión en la Amazonía hizo un pedido a los dirigentes y los conminó a no dejarse comprar. Yo le pregunto, ¿hay una intención de cooptar a los legisladores de Pachacutic? Y cuando le pregunto esto, no me refiero necesariamente al gobierno, sino también al correísmo. No, con toda la madurez y con todos los principios. Edgar Quesada, llevo más de 20 años en el movimiento Pachacutic, eso nos ha ido formando para hoy estar con toda la madurez en la Asamblea Nacional. Al menos hemos dicho, nosotros vamos a actuar conforme a aquel mandato del pueblo ecuatoriano. Leyes que vayan en contra del pueblo, vengan de donde vengan, nosotros nos opondremos. Por ejemplo, uno de los que le decíamos al presidente, ni en broma usted piense subir el IVA, porque el IVA no es que le afecta a los de clase media y alta más, sino le afecta más a la gente de la clase baja. Entonces, hay temas que no podemos nosotros ni siquiera entrar en un diálogo, en un tema de IVA, ni Pero siquiera. Pero un ajuste del impuesto a la renta sí podrían estar apoyando. Mire, hay temas que hemos dicho, si nos toca a nosotros también contribuir con el pueblo ecuatoriano, hay que hacerlo. En este límite de aportes que hay que hacerlo para la recaudación que tiene previsto el gobierno, cerca de 1.900 millones de dólares. Entonces, hemos dicho que nosotros también debemos contribuir. ¿Es lo que sí nosotros decíamos personal de Edgar Quesada o del bloque? No, de Edgar Quesada. Y es lo que nosotros debatimos dentro del bloque. Y eso es lo bonito y lo importante dentro del movimiento Pachacutic, que no existe una sola verdad. Es decir, lo que dice uno, eso se hace. No. Acá lo que existe es la diversidad de criterios, lo que existe es el debate interno dentro del movimiento Pachacutic y luego sacamos en consenso cualquier resolución pensando en el pueblo ecuatoriano. A propósito de diversidades, ¿cómo explican la actuación del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad, a la que usted también pertenece, que aprobó un informe sin debate y que incorporó al final elementos que no se habían considerado originalmente, como la violación del presidente de la República a las disposiciones de la ley y el llamado a destituirlo de su cargo? Lenin, este es el informe que nos corrieron traslado. Este es el informe que nos corrieron traslado a los asambleístas integrantes de la comisión, en donde existen 205 fojas o 205 hojas en donde en ninguna parte existen conclusiones como tal. Entonces, yo he dicho y aclarado ante el pueblo ecuatoriano que las conclusiones debieron haber estado incorporadas el momento en que nos pusieron en conocimiento de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, lo cual no pasó.
sino que en plena sesión se suspende 5 minutos, se reúnen no sé con quién, porque nosotros estábamos de manera virtual, se reúnen en donde dicen, pues estas son las recomendaciones y ahí va. Entonces no se abre el debate. Sofía pedía que se abra el debate ante algo delicadísimo, porque nuestra postura siempre ha sido la verdad por encima de cualquier interés. Hemos dicho, si el presidente o cualquier persona, funcionario público en relación a empresas o offshore en paraísos fiscales, no solo debe ser destituido, sino debe estar preso. Hemos sido frontales nosotros desde el espacio de Pachacuti, pero hemos dicho, no nos vamos a hacer ni al grupo de los correístas ni al grupo del gobierno, sino la verdad por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿qué hemos visto durante la investigación? ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, UNES, cuando algo no le gustaba, se levantaba y se iba de la sesión. Es decir, no buscaba la verdad como tal, sino que la verdad de ellos se haga realidad. Entonces, ellos decían, por ejemplo, había un experto en offshore o en creación de empresas de Cuenca que proponía el gobierno y se opusieron. Y porque no dimos paso a la propuesta de ellos, se levantaron y se fueron de la comisión y nos dejaron sin quórum. Y no declaró ese experto. Caramba, bastante madura y democrática la postura, pero la verdad es que nos sorprende. Ahora, sobre ese informe. Y de la misma manera, Lenín, concretar, solo querían que declare página 12, pero cuando declaraba página 12 y despotrincaba contra el gobierno, nosotros decíamos, a ver, y le preguntábamos a página 12, ¿tiene usted una prueba? Porque nosotros debemos resolver en base a pruebas. ¿Tiene usted una prueba en donde lo que usted está manifestando sustenta? No tengo ninguna prueba. Entonces le decíamos, ¿hasta cuándo usted investigó? Yo investigué hasta marzo del 2017. Entonces decíamos, pues el presidente es funcionario público ahora. Si bien es cierto, tenemos el informe, el Pandora Paper, pero sin embargo solo existe un informe que jamás fueron a declarar los periodistas del Ecuador que hicieron una investigación como tal. Entonces solo contamos con un informe en donde dice el presidente tiene empresas en paraísos fiscales, pero nosotros en derecho debemos contar y tener con la documentación que sustenta. ¿Y cuál es la documentación que sustenta? Es la de Panamá, la de Estados Unidos, y en donde aparentemente el presidente tiene estas empresas o tiene estas offshore en paraísos fiscales. ¿Les hizo falta la presencia del presidente para que aclare cualquier duda? ¿Era realmente necesario que Guillermo Lasso acuda a la comisión para que todas estas dudas y que según UNES existen entre lo que dice el gobierno y lo que dice la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se aclare de una vez por todas? Estamos en un Estado de Derecho. ¿Quién está acusando? ¿O quién está investigando? La Comisión de Garantías Constitucionales. Es nuestra responsabilidad probar lo que, o justificar o sustentar los Pandora Papers. Es por eso que nosotros pedíamos 20 días más, Lenín, porque por encima de cualquier interés, de cualquier bloque, está la verdad. En estos 20 días, ¿qué pedíamos? Que venga la información de Panamá, que venga la información de otras instituciones y contar con elementos suficientes que nos permitan sustentar el informe. Aprobamos, Lenín, y está aprobado porque no se ha reformado y no se ha cambiado, está aprobado 20 días más de prórroga para que la comisión siga investigando, porque la ley nos da hasta 60 días. Sin embargo, de la noche a la mañana nos dicen, ya tenemos toda la información, tenemos toda la documentación y no es necesario prorrogar más tiempo del que ya estaba feneciendo, porque ya cumplíamos los 30 días que nos había dado la Asamblea Nacional. Ahora, entonces eso nos llamaba la atención. Al no ser usted el único legislador de Pachacuti que se desmarca de ese informe, le pregunto, ¿es correcto pensar que el bloque está dividido? Porque dentro de Pachacuti hay quienes sí están de acuerdo con el informe, otros legisladores dicen, no, eso ni siquiera se lo aprobó de manera correcta, ¿cómo lo voy a apoyar? No, en el informe estamos todos de acuerdo. En el informe estamos toditos de acuerdo. Pero no con las conclusiones. En el informe como tal. Eso es otra realidad, Lenín. Lo que no estamos de acuerdo es con las conclusiones o recomendaciones como tal. Entonces, ¿qué hemos dicho dentro del bloque? Ya nos hemos reunido dentro del bloque, hemos evaluado el informe. ¿Qué es lo que se ha dicho? El informe como tal lo aprobamos y lo respaldamos. Sin embargo, en las conclusiones se ha nombrado y recomendaciones se ha nombrado
una comisión que está conformada por los asesores y por los asambleístas del bloque de Pachacutic, en donde vamos a evaluar de manera muy detenida y vamos a pronunciarnos de manera oportuna antes de que conozca el Pleno de la Asamblea Nacional. Cambiando de tema, Edgar, en la Asamblea se analiza la reforma tributaria presentada por el gobierno, reforma que contiene algunas disposiciones que sacan chispas, porque afectaría, según analistas, a la liquidez de empresas y personas naturales. ¿Cuál es la posición del bloque de Pachacutic en relación a esta iniciativa del Ejecutivo? ¿Hay que modificar lo que se ha presentado o de plano va el rechazo? No. Hay ciertos artículos o hay ciertas situaciones como tal que, claro, hay que dar nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones, y es justo, por ejemplo, si el gobierno prevé recaudar 1.900 millones de dólares aproximadamente, se ha dicho que debería no ser sobre los $2.000. Le hemos dicho nosotros que debería incrementarse sobre los 2.000, 2.500 o 3.000 dólares en relación a este aporte. Pero esto debe generarse un debate con todos los sectores. Entonces eso va a permitir el sentir de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero sin olvidarnos que debemos arrimar el hombro, porque no podemos decir no y no dar una propuesta o algo alternativo que permita esa recaudación como tal. No olvidemos que estamos saliendo del COVID, no olvidemos que el gobierno dentro de las reformas también habla de los créditos al 1%. Entonces al menos nosotros hemos dicho como provincia de Sucumbíos, al ser una de las provincias con mayor pobreza, porque es la número 1 con pobreza, a pesar de ser petrolera, el gobierno prevé explotar 1 millón de barriles de petróleo. Nosotros no podemos decir no a la explotación petrolera, pero sí tenemos que decirle al gobierno dónde está la universidad para Sucumbíos. Sí tenemos que decirle por qué tenemos las peores carreteras del país. Edgar, si somos ¿cómo se generan esos debates al interior del movimiento indígena? Porque precisamente una de las cosas que le ha pedido la CONAIE en la reunión de antes de ayer al presidente de la República es que no se amplíe la frontera petrolera, que no haya más explotación nueva de petróleo. Y usted en cambio me dice, nosotros en la provincia de Sucumbíos necesitamos por distintas razones que sí, que se produzca más petróleo, pero que los recursos nos lleguen. Entonces, ¿cómo es la dinámica al interior del movimiento indígena donde unos dicen una cosa y otros esperan otra? Este es el debate, Lenin. Al final del día, todo nos une y tomamos una decisión colectiva. Entonces, mire, por ejemplo, el pronunciamiento mío en el tema de los Pandoras. Lo que he hecho es aclarar cómo se dieron las cosas, pero al final del día nos reunimos todos los asambleístas, la mayoría de asambleístas, y es en donde resolvemos de manera colectiva. Esa es la dinámica dentro del movimiento. Nosotros, Sucumbíos, es diferente a las provincias de la sierra, a las provincias de la costa. Sale el petróleo y quedamos con las peores carreteras. Sale el petróleo, tenemos desatendido en el tema de educación. Sale el petróleo y nos queda contaminación, nos queda abandono, nos queda miseria, nos queda lo peor a la provincia de Sucumbíos. Entonces hemos dicho por varios gobiernos, Sucumbíos ha sido abandonado. Entonces hoy le estamos diciendo al gobierno, necesitamos que Sucumbíos sea atendido, necesitamos que Sucumbíos mejore la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Sucumbíos como tal. Entonces el gobierno ha dicho, es verdad en el tema de universidad, es verdad en el tema de vialidad. Entonces en este momento el gobierno, por ejemplo, empezó en el mantenimiento de la vía. Pero nosotros decimos no queremos soluciones parches. Hemos dicho queremos soluciones que vayan a transformar la vida de los sucumbienses y la vida de los ecuatorianos como tal. ¿Ustedes están abiertos a reunirse con el gobierno las veces que sean necesarias para analizar temas como los de Sucumbíos, las necesidades que se generan a lo largo y ancho de la República a propósito de la desnutrición crónica e infantil, los requerimientos que tienen los agricultores en costa, sierra y oriente, los lecheros que también piden que se les pague un precio adecuado por su producto? ¿Están dispuestos a sentarse las veces que sea necesaria con el régimen a hablar sobre estos temas o pesa más la advertencia de la CONAIE que les dijo, señores, si se reúnen, eso es de manera inconsulta y se les ha quitado las ganas de hacerlo? Lenin, el compañero Leonidas Diza también se ha reunido con el gobierno. ¿Por qué yo no? ¿Por qué los asambleístas no? ¿Por qué el movimiento Pachacutic no? Una cosa es reunirnos, otra cosa es pactar, que es muy diferente. Al menos Edgar Quesada ha dicho, nos reuniremos las veces que sean necesarias. Porque hay que, no olvidemos por encima de un grupo que diga y que habla de destitución, un grupo que habla de inestabilidad política en este momento y que busca la inestabilidad política. Mal o bien, pues en las urnas se dieron las cosas. Hay que respetar el gobierno. Mal o bien es el presidente del Ecuador. Mal o bien toma ciertas decisiones. Hay que conversar con el gobierno. El tema del combustible hemos sido muy drásticos. Hay que revisar el tema de los combustibles. Hay que revisar el tema inclusive de la focalización. Los agricultores están desesperados en este momento porque están gastando
$30 a 40, $50 los de la Amazonía en el tema del combustible porque están utilizando su guadaña y están utilizando para sus actividades diarias. Eso hay que revisar. Edgar Quesada, legislador de Pachacutic, miembro de la comisión que investigó los Pandora Papers. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín.